para afrontar lo que denomina una situación pasajera. Señor candidato, una cosa es tener confianza en la economía española, en sus trabajadores, en sus empresarios, en sus innovadores y emprendedores, como la tengo yo, y otra es no reconocer que España es hoy el país de la Unión Europea más vulnerable ante la crisis. Se lo resumo en 4 palabras. Estamos, y convendría que usted lo reconociera con franqueza, ante un escenario de alta inflación, pérdida de competitividad, destrucción de empleo y graves dificultades financieras para las familias y las empresas. Llame a esto como quiera, crisis, desaceleración o desfallecimiento, pero creo que no es bueno esconderlo. Diga a los españoles que sufren en sus carnes, en su empleo y en su bolsillo la verdad. Los españoles necesitan saber a qué atenerse, tienen derecho a saber a qué atenerse. A todos nos importa antes de salir de casa saber si llueve o hace sol para adaptarnos mejor a las circunstancias. Aquí pasa lo mismo con mucha más razón. Diga la verdad. Y esa es la realidad, aunque le cueste reconocerlo. Yo comprendo que le cueste hacerse a la idea, porque además de heredar una economía boyante, ha gozado usted de un ciclo internacional envidiable. Los 4 mejores años de la economía mundial después del final de la Segunda Guerra. Pero esto se ha acabado y hay que hacer frente a este cambio de escenario. Y no hemos visto voluntad por su parte para adoptar decisiones, aplicar las reformas estructurales precisas, reforzar la unidad de mercado y propiciar con ello un crecimiento sostenido y estable de nuestra economía. Ya sé que esto no es fácil, pero se puede hacer. Ahora bien, si no se reconoce la realidad, la tarea es imposible. Y no se reconoce la realidad si se responsabiliza exclusivamente a lo que viene de fuera de nuestra actual situación. Se lo diré de forma gráfica. Con crisis de subprime o sin crisis de subprime, nosotros nos encontraríamos en un escenario muy difícil. Usted mismo ha reconocido el agotamiento de un modelo de crecimiento que no da más de sí. La pena es que lo haga tarde y que no lo afronte con toda su magnitud. Huyendo de la realidad, ha anunciado esta mañana una serie de medidas que no son más que parches, una especie de tranquilizantes que no atacan de raíz el fondo del problema. Ni los famosos 400 euros, ni las devoluciones anticipadas del IVA, ni las claramente insuficientes medidas que ha anunciado para el sector de la construcción, ni las propuestas genéricas y un tanto retóricas que propugna para el cambio de modelo económico de crecimiento pueden tranquilizarnos. Señoría, la palabra clave en economía es confianza, y esta se basa en la credibilidad, algo de lo que carecen, en mi opinión, sus propuestas de esta mañana. Quisiera decir algo más. Siempre es bueno contar con el concurso de los agentes económicos y sociales, pero el gran acuerdo económico y social al que los ha convocado no es una panacea, ni puede servir de coartada al Gobierno para diluir sus responsabilidades. Ha pedido la colaboración del conjunto de la sociedad, de sus fuerzas políticas, de trabajadores y empresarios para ayudar a salir de esta situación. Nosotros vamos a dar prioridad a esta materia y pondremos de forma inmediata sobre la mesa y ante esta Cámara una sucesión de medidas que esperamos sean recibidas y debatidas con atención por el Gobierno. Señorías, no quisiera terminar esta parte de mi intervención sin hacer una muy breve referencia, tengo el tiempo que tengo, a la política social. Le hemos escuchado esta mañana un buen número de iniciativas que podemos compartir, la dependencia, el incremento de las pensiones u otras, pero es mi obligación advertirle que estas iniciativas solo se sustentan en una buena política económica. Sin una política que genere riqueza y empleo, corremos el serio riesgo de que la política social no pase de ser un mero catálogo de buenas intenciones. Señorías, me he extendido con la economía porque las circunstancias así lo exigen, pero no teman ustedes que abuse de su paciencia porque no pretendo pormenorizar del mismo modo los demás aspectos del discurso del candidato. El reloj no me lo permite. En líneas generales, señor Rodríguez Zapatero, incurre usted en todos los apartados de su exposición en el mismo fallo. Disfraza la realidad y, en consecuencia, se ata las manos para ponerle remedio.
No me voy a extender con el terrorismo, luego volveré a él cuando hable de los acuerdos. Sobre el terrorismo le ha faltado claridad. Estamos ante una amenaza muy seria, agravada por una cadena de errores que no ha tenido más remedio usted que empezar a rectificar. No ganamos nada con ocultar la realidad y perseverar en las actitudes equívocas. Espero sus rectificaciones para que podamos entendernos. Todo el mundo sabe que estoy predispuesto a ello. De hecho, no me he movido de los postulados del pacto antiterrorista. Cualquier acuerdo que vaya en la misma dirección, es decir, que cancele toda esperanza para los asesinos, que tenga en cuenta a las víctimas y que asegure inequívocamente que no se van a volver a producir cambios en esta política hasta la derrota definitiva de la banda, contará con nuestro apoyo. Con el descontrol de la inmigración ocurre lo mismo. Le hemos escuchado decir esta mañana lo siguiente: desde hace 4 años quienes vienen a vivir entre nosotros han de hacerlo con empleo y de manera legal. Y añadió que así vienen la inmensa mayoría de los inmigrantes. Esto solo lo dice usted. Pero lo que más me ha preocupado es que nos ha anunciado que piensa seguir con la misma política que ha dado tan magníficos frutos. No le extrañará luego que la cosecha sea igual de magnífica. Estamos hablando de uno de los asuntos que más preocupan a los españoles y nada hemos escuchado en su intervención de esta mañana sobre las medidas que piensa usted adoptar para controlar la inmigración ilegal y lograr la integración efectiva de los inmigrantes que ya se encuentran en nuestro país. Las dificultades de acceso a la vivienda no tienen más que una solución eficaz y en el medio y largo plazo, que, como usted sabe perfectamente, es la política del suelo, pero no le veo dispuesto a dar un solo paso en esa dirección. Tampoco le he escuchado a su señoría esta mañana nada nuevo sobre seguridad ciudadana. Este es un problema real, que cada vez preocupa más a los españoles. Y además vivimos en una sociedad que presenta desafíos nuevos en este terreno. Las amenazas a la seguridad se presentan no solo de las formas conocidas, sino revestidas de otras formas más temibles. El crimen organizado es más violento, dispone de más recursos, se apoya en la tecnología más avanzada y supone, por tanto, una amenaza mayor. Formas de criminalidad especialmente odiosas, como la violencia contra las mujeres, requieren, señor candidato, algo más que leyes o algo más que declaraciones. Algo más. Es preciso gobernar y habilitar más recursos humanos y más medios técnicos para atajarla. Y lo mismo podemos decir de la pederastia. En cuanto a la política exterior, ha estado su señoría mucho más parco de lo que estuvo en su debate de investidura hace 4 años, con muy buenas razones para esa parquedad. Ninguna de las apuestas que entonces realizó se ha cumplido. Pesamos internacionalmente mucho menos que antes. La mezcla de idealismo y confusión que ha guiado nuestra acción exterior ha desembocado en aislamiento, como todos hemos podido ver en fechas muy recientes. La política internacional se sustenta en valores, pero también en intereses, y para España la mejor manera de defenderlos está en reforzar nuestros lazos con quienes comparten nuestros valores. Sabe usted perfectamente que el Partido Popular ha apoyado al Gobierno en los temas internacionales que ha traído a esta Cámara, como la Constitución Europea y los distintos envíos de tropas al exterior. Lo que nos gustaría en estos 4 años es poder apoyarle en una rectificación a fondo de su política exterior, guiada así por los valores democráticos que todos compartimos, pero orientada también por el realismo en la defensa de los intereses de los ciudadanos y de las empresas españolas. No puedo extenderme mucho más, señorías, pero permítame subrayar la escasa atención que el candidato ha prestado esta mañana a la educación. Repetiré lo mismo que vengo señalando